buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo les va? Los saludo cariñosamente en este día, jueves 17 de agosto. Otro jueves, como siempre, como es nuestra costumbre, con nuestro gran maestro y amigo, don Hermógenes Pérez de Arce. ¿Cómo está, don Hermógenes? ¿Cómo le va? Qué gusto tenerlo de nuevo en el canal. Muchas gracias, Andrés. El gusto es mío participar en su importante programa que veo que ha estado diariamente muy activo y muy visto en todas las redes. Así que es muy grato para mí participar y tengo mucho interés en participar también porque, como estábamos comentando antes de salir al aire, sí. Aquí se está celebrando de una manera muy particular los 50 años del 11 de septiembre, porque se están celebrando sin conocimiento de los antecedentes. Yo le estaba comentando a Andrés justamente cuando nos conectamos, le estaba preguntando si había visto publicado en alguna parte el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973. Yo no lo he visto en ninguna parte, no lo ha publicado ningún diario. No ha salido, bueno, no he sabido lo que ha salido en las radios, pero nunca he oído que en una radio lo hayan leído, ni he visto que en una emisora de televisión tampoco hayan presentado el texto y hayan dicho de qué se trata. Afortunadamente hay gente que no pierde la memoria. Los diputados del Partido Nacional en 1973 éramos 34, éramos una buena bancada. Y ya quedamos nada más que 10. Y el Partido Renovación Nacional, que en cierto modo es sucesor del Partido Nacional, ha tenido la buena idea de hacer una celebración el día 22. Yo no voy a poder asistir personalmente, pero les mandé una carta descriptiva de todo lo que tuve que ver yo en ese acuerdo, que me tocó más bien de refilón o de rebote participar en él, porque vi el origen, porque el acuerdo fue una idea de un político prestigiado, pero retirado de la política ya, que se llamaba Enrique Ortúzar Escobar, que había sido ministro de Justicia de don Jorge Alessandri, y él tuvo la idea, que no se le había ocurrido a nadie, de que la Cámara adoptara un acuerdo que está dentro de sus facultades fiscalizadoras. Si uno ve el artículo 39 de la Constitución, la Cámara puede tomar esos acuerdos y comunicárselo al presidente de la República y a los ministros. Y en este caso a él se le ocurrió la idea y me llamó a mí, a pesar de que yo en ese tiempo era muy bisoño y no era muy político, no tenía muchas relaciones en la política, pero él me explicó que me había llamado porque había tomado muchas ideas de un programa que yo tenía diario en la Radio Agricultura desde 1971 en adelante. Entonces, yo había hecho como una bitácora de todas las irregularidades del gobierno de la Unidad Popular. Y estas las aprovechó Enrique para hacer un texto en que representaba todos esos puntos en que el gobierno se estaba saliendo de la Constitución. Y por eso me dijo que fuera a una reunión a la oficina del senador Francisco Bulnes, que era el principal político de la oposición en ese tiempo, por lo menos del Partido Nacional, probablemente junto con Sergio Onofre Jarpa, pero Bulnes tenía una especie de imperio sobre los políticos del partido muy poderoso. Y ahí en esa reunión, que fue en julio del 73, Enrique Ortúzar dijo: y yo he pensado que la Cámara debería adoptar un acuerdo en que hiciera patentes todas las irregularidades y atropellos a la Constitución en que incurre el gobierno de Allende. Y por eso quería conversar con ustedes para ver si estaban de acuerdo en eso. Yo le dije que consideraba una muy buena idea, el senador Bulnes lo mismo, y quedamos comprometidos de volver a juntarnos la semana siguiente, cada uno con su proyecto de acuerdo de que adoptaría la Cámara. Y usted sabe que los políticos siempre estamos muy ocupados y con la agenda completa, en fin, así que a la semana siguiente, cuando habíamos quedado de reunirnos y llevar cada uno un texto, el único que hizo la tarea fue Enrique Ortúzar, que la había tomado muy a pecho, un hombre muy trabajador. Yo llegué sin nada, tengo que confesarlo. Y el senador Bulnes me parece que tampoco llevó nada, pero Enrique llevaba el acuerdo listo. Y lo leímos ahí en silencio los tres. Yo lo encontré simplemente sensacional. Lo felicité. El senador Bulnes se lo llevó para su casa y quedamos a encontrarnos unos días después de nuevo en su oficina.
y volvió el senador Bulnes, que le había hecho ajuste de texto, pero nada fundamental. Y en realidad lo había mejorado en algunos aspectos. Y finalmente esto se le entregó al diputado Mario Arnelo, que era un diputado que tenía buenas vinculaciones en el Congreso. Había sido diputado ya creo que 2 periodos. Y Mario Arnelo se lo entregó al diputado demócrata cristiano Claudio Rego, el padre del actual gobernador de la región metropolitana, quien lo encontró fantástico. Se lo presentó a Patricio Aylwin. Y Aylwin se entusiasmó y también le metió pluma y hizo correcciones, pero dijo que lo encontraba perfecto también. O sea, lo encontraron un gran documento, y es un gran documento. Y entonces esto se empezó a trabajar. Y aquí hay un dato simpático, porque usted sabe que en este momento están presentando a Aylwin como un crítico del gobierno militar y por lo menos aparentemente hasta del golpe militar y hasta del acuerdo de la Cámara, cuando en circunstancias que Aylwin quedó tan contento con el acuerdo que en algunas declaraciones se le escapó diciendo que él lo había redactado, cosa que, bueno, Enrique Ortúzar, yo y Bulnes sabíamos que no era verdad, pero lo dejamos y nadie lo desmintió, porque dijo: yo mismo redacté ese acuerdo. Días después, cuando Bulnes era partidario de la Junta Militar, que era en el año 73, era gran partidario de la Junta Militar. Pero hoy día me acordé porque viene un artículo en el Mercurio muy interesante del historiador Alejandro San Francisco sobre la última reunión que tuvieron Allende y Aylwin. Y lo notable de eso es que en esa reunión, que no fructificó y que por lo tanto ahí se dieron por rotas las conversaciones, fue el 17 de agosto de 1973. O sea, un día como hoy. Y ya el acuerdo estaba listo. El acuerdo ya estaba completamente oleado y sacramentado. Y se iba a empezar a tramitar en la Cámara, pero lo único que faltaba era que Aylwin dejara de conversar con Allende para presentar el acuerdo, porque no era incompatible, pero Aylwin sabía que estaba listo. Y sin embargo, asistió a la última conversación con Allende, según dice Alejandro San Francisco, el 17 de agosto, o sea, hace exactamente 50 años, y ahí dijo: bueno, ya no hay posibilidad de un acuerdo, pero él sabía que el acuerdo de la Cámara estaba redactado y que bastaba que se dijera: no hay más conversaciones con Allende, para que se cursara. Entonces, obviamente ahí hay una presentación en escena de Aylwin como diciendo: podemos arreglar esto todavía. Bueno, a lo mejor si Allende hubiera accedido a todas las cosas que se le proponían, a lo mejor no habría habido acuerdo de la Cámara. Pero ya estaba listo el acuerdo y estaba firmado y listo para ingresarlo a la orden del día y que empezara a figurar. Porque el acuerdo finalmente se presentó en la sesión del día 21 de agosto, que fue un día lunes. Y ahí un diputado comunista que se llama, a lo mejor está vivo, Alejandro Rojas, que era el más joven de la bancada comunista, dijo que él pedía que la sesión fuera secreta cuando se enteró del acuerdo. Porque dijo: hay una invasión perú-boliviana por el norte y por lo tanto este acuerdo es muy grave porque envuelve al país en una situación de división interna y frente a una invasión extranjera no podemos estar divididos. Entonces, bueno, todo el mundo supo que eso no era muy serio y hasta hubo un comentario humorístico de Bernardo Leighton que dijo: bueno, veamos si llegan las tropas bolivianas a Santiago y ahí no presentamos el acuerdo, naturalmente, pero si no llegan, presentémoslo mañana. Y efectivamente no había ninguna razón, no había ninguna invasión, ni pasó nada. Entonces, por eso la sesión fue el 22 y no el 21, porque el 21 se iba a presentar. Y se presentó el martes 22. Y ahí se debatió largamente. Hicimos uso de la palabra todos para los que partidarios del acuerdo para reafirmar los puntos del mismo. A mí me tocó hablar justamente sobre cómo Allende había privado al Congreso de facultades que tenía el Congreso y se las había apropiado dentro
del cuadro de inconstitucionalidad que presentaba el acuerdo de lo que estaba haciendo el gobierno de Allende. Y bueno, las palabras definitivas del acuerdo son las que están al final, en que le dice a los comandantes en jefe que el país está completamente fuera de la Constitución, que el gobierno se salía de la Constitución, y le dice a los generales, que son a la vez comandantes en jefe y ministros de Estado, que es obligación de ellos proceder a poner término inmediato a todas las situaciones de hecho antes referidas que son contrarias a la Constitución. Ese es realmente el llamado del acuerdo, a los militares a poner término a las situaciones. ¿De qué manera pueden poner término a las situaciones los militares si no es tomando el poder del Ejecutivo, que estaba provocando todas las inconstitucionalidades y la situación que estaba viviendo el país? Entonces, por eso se consideró un llamado muy directo a las Fuerzas Armadas a intervenir. Y las Fuerzas Armadas, de hecho, intervinieron 20 días después. Pero así todo, yo creo que no lo habrían hecho si el almirante Merino no hubiera precipitado las cosas, porque en la mañana del domingo 9 de septiembre, el presidente Allende convocó al general Pinochet, que ya era comandante en jefe, porque usted sabe que el general Prats tuvo un incidente muy enojoso en la Costanera el día 22 justamente, temprano. Él iba hacia el centro y un auto pasó y el conductor, él creyó que era un conductor, pero una conductora le sacó la lengua. Y el general Prats estaba en tan mal estado nervioso que sacó su pistola o revólver de reglamento, no sé qué arma sería, y le disparó a las ruedas de la Renoleta de esta señora que usaba pelo corto, y por eso no se dio cuenta que era una señora. Se llamaba Alejandrina Cox. Y bueno, y esto produjo un trastorno muy grande en la Costanera y se llenó de autos alrededor y corría peligro de que lo lincharan el general Prats ahí. Y lo salvó un taxista que lo tomó por su cuenta, lo protegió y le dijo, yo tengo el auto en que lo voy a sacar de aquí, se lo llevó en auto y ahí se fue a La Moneda y después renunció. Porque ya estaba con los nervios quebrantados, tenía muy poca acogida en su propia institución, ¿no? Y le presentó la renuncia a Allende. Entonces, la situación en que se encontraba el país el 22 de agosto era esa, pero el 9 de septiembre el presidente Salvador Allende había citado al general Pinochet a Tomás Moro en la mañana y le había hecho una advertencia o una consulta muy importante. Le había dicho, mire, yo he decidido llamar a plebiscito para poner en juego mi cargo. No sé, Allende era un hombre con una muñeca muy hábil, él se trataba de ser un negociador hábil, quizás qué cosa tenía bajo la manga ahí para negociar, en fin. Pero eso es lo que le comunicó a Pinochet. Pinochet le contestó, y esto lo dice Pinochet en sus memorias, no me acuerdo si en Camino Recorrido o en el día decisivo, que él le contestó, mire, eso en realidad va a calmar mucho las cosas. Y esto es un elemento de tranquilidad para el país, así que es una buena noticia. Bueno, después se fue a su casa y en la tarde había un cumpleaños en su casa de infantil, que estaba convidado Gustavo Lee, y ahí llegó el almirante Huidobro con un papelito del almirante Merino, que precipitó las cosas, porque Merino les decía que por favor firmaran, porque la Armada había decidido que el día D era el 11, martes 11 a las 6 de la mañana, y que si no estaban de acuerdo le explicaran al reverso del papel el que no estuviera de acuerdo por qué razón, pero le pedía que lo apoyaran con todas sus fuerzas porque la situación era gravísima y en esto no solo le iba la vida a ellos, sino estaba la vida del país por delante. Claro. Estaba la vida cívica de Chile en juego. Y entonces Pinochet, que le había dicho en la mañana a Allende, sí, esto va a descomprimir la situación, se vio precisado, por eso no niego que Pinochet haya traicionado a Allende, porque la verdad no fue así. Pinochet tuvo que tomar la decisión, o voy o no voy. O hay guerra civil, porque dividirse con la Armada era guerra civil. Sí, claro. Era ponerse en contra de la Armada. Y Merino era un hombre que estaba resuelto ya, y había dicho, el día de tal día, tal hora, y la Armada va a actuar.
Ahora, lo pintoresco de esto es que Merino en sus propias memorias refiere por qué tomó esa decisión él. Porque dice que estaba en su casa el domingo mirando la televisión, un programa que se llamaba Estado Nacional en Televisión Nacional, que creo que todavía se llama igual, Sí. 50 años después. Y ahí ve que aparece un señor que se llamaba Óscar Guillermo Garretón, que había intentado subvertir a los marinos contra los oficiales de la Armada. Merino se había querellado, porque Merino era el comandante en jefe subrogante, puesto que el comandante en jefe titular era ministro. Se había querellado contra Garretón y habían expedido orden de detención contra Garretón. Y Merino llamaba y decía, oiga, este tipo que está conspirando, ustedes no lo detienen. Y investigaciones le decían, pero es que no lo podemos encontrar en ninguna parte, está escondido. Y Merino lo ve en la televisión hablando el domingo. El domingo 9 con entera sanfazón. ¿Eh? Y dice, no, esto yo no lo tolero. Y ahí dice Merino, en sus propias memorias, dice, ese día tomé la decisión, aquí nos están pasando por el aro y si no hacemos algo, estos tipos nos van a envolver en su maraña, quizás qué va a pasar. Entonces, él dice que tomó la decisión de escribir el papelito y mandárselo a Lee y a Pinochet esa mañana al ver a Garretón, que estaba con orden de detención, nadie lo podía encontrar y estaba en la televisión hablando elegantemente y sin ningún temor. Entonces dijo, aquí nos están pasando por el aro. Y por eso les mandó el papelito ya, el papelito terminal de la situación que decidía que la Armada se iba a levantar. Ahora, Andrés, hay una cosa muy importante que yo he estado hablando con mucha gente que ha investigado mucho todo esto. Tengo un amigo que ha trabajado 12 años en un libro que él se llama Juan Pablo Alessandri, pero la verdad es que no sé si el libro lo va a firmar él u otra persona porque está en colaboración con otras personas. Ha investigado todo lo imaginable y él ha llegado a una conclusión. Él ha llegado a la conclusión de que si las Fuerzas Armadas no hubieran hecho lo que hicieron, era definitivo y estaba decidido que el Perú, ante la debilidad de la situación en Chile por la crisis provocada por la Unidad Popular, el empobrecimiento, la falta de abastecimiento de las Fuerzas Armadas, en el Perú había un presidente que quería recuperar las provincias peruanas mediante la fuerza. Se llama Juan Velasco Alvarado. Y él estaba decidido a hacerlo. Entonces, estos investigadores que van a sacar su libro con 12 años de investigación muy pronto, dicen que ellos pueden acreditar que si no hubiera habido el pronunciamiento militar, la invasión en el norte se habría producido de dos maneras. O sea, el no actuar de las Fuerzas Armadas en esas circunstancias y dada la situación de carencia que estaba en la división política que había en el país y todo eso, el hecho de que había una revolución marxista alemana, podría haber significado que Chile hubiera perdido las mayores riquezas que tenía, o sea, las provincias de Tarapacá y Antofagasta, en un ataque de sorpresa que estaban preparando los peruanos bajo la presidencia de Juan Velasco Alvarado. Ahora, por suerte se produjo el golpe. Y entonces ahí las Fuerzas Armadas se preocuparon como nada de la frontera al norte y por eso el general Odlanier Mena fue asignado al regimiento Rancagua de Arica, donde él de lo único que se preocupó, porque no tuvo ninguna situación de atropello de derechos humanos que lo pudieran incorporar a él, inculpar a él. Él se preocupó de defenderse contra la inminente invasión. Y ahí fue cuando dominaron toda la frontera. Fue una carrera desesperada contra el tiempo. Entonces, fue providencial el golpe militar en el sentido de que nos salvó de una invasión que era inminente y que no era difícil en ese momento porque, dada la situación de carencia en que estaba Chile, no era un país que se pudiera defender bien, no era un país que tuviera recursos para inmediatamente entrar. En cambio, los peruanos se habían preocupado de armarse muy bien, tenían mucho apoyo. Tal vez lo único que los podría haber disuadido es que el apoyo de ellos venía de la órbita soviética, su armamento de allá. Y tal vez los rusos le habrían dicho, no, por amigos, si acá tenemos otro amigo nuestro que es Salvador Allende, ustedes no pueden atacar a otro amigo nuestro. Eso habría sido la única defensa. Pero dice, si no se produce el 11 de septiembre, la invasión peruana era muy inminente
y habríamos podido terminar no solo con el país en condiciones parecidas a las de Cuba y 50 años de comunismo, sino que además sin Tarapacá y Antofagasta. O sea, Chile habría comenzado en Copiapó, más o menos. Y eso es muy importante considerar. O sea, cuando uno haga un balance de lo que significó el pronunciamiento del 11 de septiembre, tiene que también tener en cuenta lo que Chile salvó en ese mismo momento. Porque usted sabe que más adelante, cuando vieron los propios generales peruanos, vieron que Velasco Alvarado estaba disparado en esta estrategia, se preocuparon y dijeron, no podemos entrar en esta guerra así nomás. Y ahí fue cuando Morales Bermúdez, que era contrario a la guerra, depuso a Velasco Alvarado y ocupó él la presidencia. O sea, en ese sentido, el presidente Morales Bermúdez daba más garantía que Velasco Alvarado. Porque Velasco Alvarado estaba decidido a atacar a Chile, junto con Bolivia, naturalmente, en los momentos en que se produjo el 11 de septiembre. Entonces tenemos que acreditarle también al 11 habernos protegido, porque a lo mejor Chile habría terminado comunista hasta hoy y sin Tarapacá ni Antofagasta. Entonces, en el balance tenemos que poner eso. Y todo esto está muy documentado, está muy bien estudiado por este libro que está preparando mi amigo Juan Pablo Alessandri, aunque no sé si él va a aparecer como autor, pero ha trabajado 12 años en esto y con toda clase de pruebas muy científicamente reunidas. Entonces, ese es un tema que hay que tener en cuenta. Todo lo que Chile salvó no fue solo lo interno, sino también se salvó de una agresión externa, gracias a que hubo un gobierno militar que tomó las cosas con la preocupación necesaria que Allende no desplegaba, porque Allende no estaba preocupado de que hubiera una posibilidad de guerra con Perú, siendo que era inminente. Así que es otra de las cosas que tenemos que anotar en el activo del pronunciamiento del 11 de septiembre. Pero entre tanto vamos a celebrar el aniversario 50 del acuerdo de la Cámara, y Renovación Nacional lo felicito por haber convocado. Yo no voy a poder ir a la reunión, pero mandé una carta relatando el papel que me cupo en esto. Sí. Y yo siempre he destacado la figura de Enrique Ortúzar porque a él se le ocurrió la idea. Lo importante es tener la idea, aquí esto es como el huevo de Colón, cuando se le ocurrió que el mundo era redondo, no se le había ocurrido a nadie. Bueno, ahora han salido los terraplanistas que dicen que pueden probar que no es redondo, pero todavía no lo entiendo muy bien. Pero en ese tiempo Colón, ante los sabios, ¿se acuerda usted el famoso huevo de Colón? Porque el Colón les dijo a los sabios, yo puedo parar un huevo sobre la mesa, y le dijeron, todos trataron de hacerlo, nadie pudo. Bueno, Colón llegó y aplastó una de las puntas y lo hizo, ¿eh? El huevo de Colón. Entonces, en este caso, se logró este gran éxito en todo sentido para el país. Y como yo me alegro mucho saber que usted piensa divulgar el acuerdo, porque me extraña mucho que no se haya, o a lo mejor no me extraña tanto, que no se haya divulgado. Le digo por qué digo a lo mejor no me extraña tanto, porque yo veo que hay un contubernio aquí, que es el contubernio Piñera-Boric, que fueron juntos, en fin. Sí, pues. Entonces, hay una centro derecha que está aliada en el fondo con Boric, que quiere llegar a una negociación con él y negociar con él, en fin. Y se fueron juntos Piñera y Boric a Paraguay. Eso quiero que lo hablemos, don Hermógenes. Ese tema quiero que lo conversemos, porque hay dos puntos de vista sobre eso, sobre el viaje, la invitación de Boric a Piñera. Yo anoche tuve el programa con mi querido amigo Tomás Jocelyn Holt. Tomás tiene una posición que yo no la comparto, que él dice que fue muy bueno el viaje, que Boric hubiera invitado a Piñera y que hubieran ido juntos, pero que el resultado fue muy malo, que fue muy bueno que viajen juntos para ponerse de acuerdo en cosas, pero que al final no sirvió para nada. Yo tengo otra visión, no sé cuál es la suya, pero voy a explicar un poco la mía. Yo tengo la visión de que nosotros no estamos en los tiempos de la concertación, donde el país, el gobierno cívico-militar lo había entregado pacificado. Y era un país donde la gente quería buscar acuerdos y se buscaban buenos acuerdos para seguir avanzando, seguir creciendo económicamente, seguir superando la pobreza, seguir acercándonos entre los chilenos, entre la gente que votó por sí, la gente que votó por no. Era otro el ambiente. Por lo tanto, los acuerdos en ese momento
obviamente que se justificaban plenamente. Era el momento del acuerdo. Pero en este momento que Chile está tan polarizado, y no solamente está tan polarizado, sino que recordemos que el señor Boric fue una de las personas que promulgó y avaló el intento de golpe de Estado de octubre del 2019, y después cuando fue electo presidente, lo primero que declaró es que él iba a perseguir por cielo, mar y tierra a Piñera para meterlo preso por violador de los derechos humanos, aunque en eso yo no estoy de acuerdo porque Piñera es un traidor, pero no es un violador de derechos humanos. O sea, nunca violó, todo lo contrario. Nunca empoderó a los carabineros para que se comportaran los carabineros, incluso resguardaran su propia vida y su propia integridad. Por lo tanto, yo creo que hoy en día juntarse con una persona, una persona que supuestamente es de derecha, pero nunca lo fue, está claro, juntarse con Boric a negociar a cuatro paredes, me parece una falta de respeto a la ciudadanía. La ciudadanía está cabreada, cansada y asqueada de la política. Lo único que quiere la ciudadanía son señales claras y señales decentes, de ética y moral. Y resulta que para mí esta reunión en un avión, ¿no es cierto?, donde van los dos y conversan cosas que nadie sabe por lo demás, se supo algunas cosas, pero obviamente que no, yo creo que no se supo ni el 5% de lo que hablaron. No me parece correcto, don Hermógenes. En este momento no están los tiempos para estrategias políticas. Yo creo que en este momento hay que usar estrategias éticas y estrategias morales para que la ciudadanía vuelva a confiar en la clase política. Bueno, yo creo, yo estoy de acuerdo con usted en que no hay que negociar nada porque aquí están negociando dos derrotados. Eso es ridículo. Boric era un tipo, no es derrotado en el sentido de que obtuvo lo que quería, que es gobernar el país. Y está haciendo una revolución marxista-leninista. Él quiere que todo pase a manos del Estado. Y lo está haciendo. Está destruyendo la ISAPRE en este momento, está feliz de eso. Está procurando que alguien le dé los votos para sacar una reforma previsional que le permita apoderarse del principal activo que tiene el país en este momento, que son los fondos de la previsión, que son cerca del PIB, cerca de 300 mil millones de dólares para manejarlos ellos, para manejarlos estilo fundaciones, tipo Fundación Bachelet, Horizonte Ciudadano. La Bachelet está implicada en esto, debería hacer una declaración de intereses, porque ella tiene una fundación en que les paga sueldos millonarios a todo su entorno, de personas más próximas a ella, Pedro Güell, Estela Ortiz, toda esa gente. Sí. Y resulta que al mismo tiempo está diciendo que hay que subir los impuestos. Oiga, señora, baje usted los gastos suyos a costa del Estado si usted no tiene por qué estarle pagando a toda su gente con plata de los contribuyentes. No tiene título para pedir una reforma tributaria una persona que es parte del mal gasto del Estado. En Chile, el otro día la economista Michelle Lavé dejó constancia de 11 mil millones de dólares de ahorros que ya puede hacer el Estado si hace cosas razonables y sin subir los impuestos. Bueno, pero como en Chile las cosas se resuelven por lo que aparece en los diarios, nomás, y en los diarios aparece que es necesaria una reforma tributaria y eso no es verdad. Nadie le hizo mayor caso, pero yo estoy en esa posición. O sea, aquí no hay que hacer reforma tributaria, hay que bajar los gastos, simplemente. Así es. Y si quieren recursos para las pensiones, bueno, hace mucho tiempo Bettina Horst, que es una economista de derecha, dijo si graban en 10% las remuneraciones del sector público, la pensión mínima en Chile sería de 400 mil pesos mensuales. Eso es una cuenta sencilla. Claro. Pero, ¿y por qué se justifica grabarlo en 10%? Porque ganan un 50% más que en el sector privado. Si eso lo probó el diario La Tercera el 21 de noviembre de 2021, fue publicado, nadie lo ha desmentido. El sueldo medio en el Estado es de 965 mil pesos. El sueldo medio en el mercado es 635 mil pesos. Eso le dice todo. Sí. Hasta la propia OECD, usted sabe que nos pilló. La OECD nos pilló a los chilenos que el Estado paga en Chile un 17% más que el promedio de la OECD a sus funcionarios. ¿Por qué? Porque es un botín de los políticos. Pues ahí es donde ellos hacen las fundaciones y sacan la plata y la Michelle le paga a su entorno y todo eso. Entonces, eso no es negociable. Eso, ¿sí? Paremos de negociar. ¿Qué acuerdo vamos a llegar? Si el único acuerdo que podemos llegar es que ustedes paren de botar la plata, paren de robársela
y que ojalá se vayan, porque no saben manejar el país. El país es el último de América Latina en este momento y el producto está cayendo este año. ¿Qué más argumentos quieren? Si tiene que irse Boric. Yo siempre he sido partidario de echar a Boric. Y dicen que el sábado va a haber otra reunión pidiéndole que se vaya. Sí. Porque, bueno, ojalá se fuera voluntariamente. Pero se está juntando cada vez más gente. Y me pidieron que hiciera un video llamando a la gente que vaya a La Moneda a pedirle que se vaya a Boric. Bueno, un poco iluso pedirle que se vaya a Boric. Pero, bueno, peor es nada, peor es no hacer nada. Yo creo que la solución para este país es que se vaya a Boric. Esa es la solución. Y si fuera un político activo y dinámico, que no lo soy ya, tal vez no lo fui nunca, yo estaría conversando con los senadores de oposición para conseguir algún voto que nos falta, con los senadores de gobierno, perdón, para conseguir algún voto que nos falta en la oposición, para declarar la ineptitud mental de Boric y que se termina su mandato ahora. Si eso lo puede hacer el Senado, de acuerdo con el artículo 53, número 7, y con una causal real, porque este gallo es enfermo de la cabeza. Eso es muy fácil de acreditar, basta sus propias declaraciones sobre su enfermedad para acreditar el punto. Yo creo que la solución chilena es que se vaya Boric cuanto antes. Y todo lo demás lo considero negativo. ¿Conversar qué? ¿Qué va a conversar con Piñera? Si Piñera es un tipo que ni siquiera ha leído la Constitución. Piñera debería haber, cuando lo amenazaron con la revolución que le estaban haciendo, el golpe de los muchachos de Boric y Jackson, en ese momento debía haber puesto fuera de la ley a los 14 partidos que se estaban aprovechando de la violencia, porque eso está en la Constitución. Dice, son inconstitucionales los partidos que se basen en la violencia para obtener sus objetivos políticos. Eso está en el artículo 19, número 15, y en el artículo 60. Y el artículo 60 permite terminar con el mandato de los parlamentarios. Debió haber hecho lo que hizo González Videla el año 49, cuando le hicieron una revolución igual. Los puso fuera de la ley a los comunistas. Y los tuvo 9 años fuera de la ley. Y los relegó a Pisagua. Eso debía haber hecho Piñera. Entonces, ¿qué acuerdo va a estar llegando con Boric? Son puros acuerdos perjudiciales para Chile. Como lo fue Piñera, un gobierno perjudicial para Chile que nos dejó en manos del comunismo. Eso es Piñera. Para Chile es caer en el comunismo, es hacerle caso a Piñera, porque es un hombre que no es capaz de defenderse contra lo que el comunismo siempre ha hecho en Chile, tratar de tomarse el poder por la fuerza. Y en eso hoy está en eso. Y dicen que anuncian una violencia por unos días más. Yo creo que va a ser peor para ellos, porque eso es como ponerle la alfombra roja a un golpe de Estado en Chile, que los comunistas pretendan darlo. Porque ahí yo creo que hasta las remisas Fuerzas Armadas que tenemos se van a parar en dos patas cuando vean que los comunistas están realmente con ganas de quedarse con todo el poder por la fuerza. Entonces, ¿qué se va a conversar si con esa gente no hay que conversar? A esa gente hay que reprimirla y ponerla fuera de la ley, que es donde deben estar. Porque son totalitarios, lo han sido siempre. Y por eso que es bueno leer el acuerdo del 22 de agosto del 73, porque ahí está la lista de acciones totalitarias que protagonizó Salvador Allende. O sea, el acuerdo de la Cámara, que no se ha publicado este año en ninguna parte, porque el otro día me reía el Mercurio porque hizo un cuerpo especial sobre el gobierno de la Unidad Popular. Y no salía el acuerdo de la Cámara. Y no salía el acta Rivera. Todas esas cosas pasaron durante la Unidad Popular. Entonces después sacaron otro cuerpo, esta vez sobre el acuerdo del 22 de agosto. Muy interesante, todas las anécdotas y todo, y los retratos, en fin, de las personas que participaron ahí y todo, pero no salía el acuerdo. Nadie publica el acuerdo, porque el acuerdo es una radiografía de la revolución marxista-leninista que estaba llevando a cabo Allende. Entonces, por eso le digo a usted, lo felicito por su idea de divulgarlo lo más posible. Yo lo puse en mi blog hoy día, que se llama blogdemógenes.blogspot.com. Ahí está todo el acuerdo de la Cámara, está toda la conspiración de Allende, así en bandeja, porque el acuerdo va parte por parte diciendo todos los atropellos a la Constitución en que había incurrido Allende en ese momento. Y llamando a las Fuerzas Armadas a ponerle término a la situación. Así termina el acuerdo. Los llama a ponerle término a la situación. ¿De qué manera le ponían término a la situación? Tomando el poder. Obvio. O creía él que los ministros le iban a decir al presidente, lleguemos a un acuerdo, presidente Allende, de que usted para de hacer estas cosas y hace otras cosas que nos interesan a nosotros. No, era un llamado a lo que hizo Merino, a quedarse con el poder y solucionar la situación.
Ahora se demoraron un poco más que lo que querían los políticos. A mí me da mucha risa ver estos programas que hacen los canales, porque los canales son todos de izquierda, están manejados por la izquierda. Sí, pues. Te viera al Elwin que presentan, porque en ninguna parte presentan los videos donde Elwin dice lo que dice el acuerdo. Dice, esta gente quiere instalar una tiranía comunista, están poderosamente armados, tienen armas superiores a las del ejército. Yo no critico al ejército porque lo que está haciendo, porque en ese tiempo se produjo los 55% de todos los muertos de los 17 años, se produjeron entre octubre y diciembre del 73, que fue que se terminó la guerrilla ahí. Si el ejército, o sea, las Fuerzas Armadas tranquilizaron al país en 90 días, lo dejaron tranquilo, una taza de leche después. Todo este cuento que han inventado después, la atrocidad, los derechos humanos, no, eran atentados que cometían, los tomaban presos. Si al final del gobierno militar había 398 presos terroristas, Elwin los liberó a todos. Sí. Porque ese fue el negocio que hizo él. Traicionó a los militares y les dio plata y libertad a los comunistas y lo dejaron tranquilo, porque si no, los comunistas le hacen también la revolución a él. Esa es la experiencia chilena de siempre. A todos los gobiernos le hacen la revolución comunista. Se le hicieron a Frei, por eso vino lo de Pampa Irigoyen, porque Frei tenía un ministro de Interior sin pantalones, que era Bernardo Leighton, pero fue tan astuto que lo mandó a Europa a viajar. Y entonces, esto lo sé muy bien yo porque mi tío Camilo Pérez de Hersel, el embajador de Chile en Alemania, me convidó un día a comer, un día que yo estaba allá, y estaba don Bernardo Leighton con la señora Anita Fresno, que era muy simpática, y ella me dijo a mí, oiga, Hermógenes, usted que es periodista y está en el Mercurio, ¿usted sabe por qué a Bernardo lo mantienen aquí y no puede volver? ¿Cómo no puede volver? No, si no quieren que vuelva. Me lo dijo la señora ahí en la casa de mi tío Camilo en Alemania en 1968. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Bernardo Leighton no tenía pantalones y le hacían cosas. En cambio, Pérez Sujovic, que lo suplantó en el Ministerio del Interior, fue subrogante, era un hombre enérgico y cuando le ocuparon un terreno en Puerto Montt lo hizo desocupar. Hubo 6 muertos, pero no le ocuparon ninguna cosa más. Y ahí fue cuando entonces Fidel Castro decía, Frei prometió una revolución sin sangre y les da sangre sin revolución. Pero hasta Frei se puso los pantalones contra los comunistas. Después los comunistas mataron, asesinaron a Pérez Sujovic, naturalmente, con el venganza. Sí. Pero él puso orden. Si en Chile siempre se ha necesitado manos firmes. Bueno, y para qué decir, a Pinochet le hicieron 17 estallidos entre el 83 y el 87, cuando se rearmaron, hicieron la guerrilla en serio, frente a Manuel Rodríguez del Partido Comunista, mandó a su gente a entrenarse en Cuba, entraban clandestinamente aquí, tenían todo el armamento que quisieran, y inteligencia y pasos clandestinos. Para el gobierno militar era muy difícil controlar todo eso. Pero al final lo controlaron y los derrotaron. Y el Frente Manuel Rodríguez el 11 de marzo del 90 no existía. Lo reprimieron. ¿Usando qué? La fuerza. Si para eso tiene la fuerza. Para eso les pagamos por buenos carabineros y buenas fuerzas armadas. Y Pinochet proclamaba el estado de sitio y lo aplicaba. Y a los terroristas los daba de baja. ¿Qué es lo que hacen los israelíes y lo que hacen los norteamericanos? ¿O usted cree que le siguieron un juicio justo a Osama Bin Laden en Estados Unidos? Claro. Con los derechos. O a Saddam Hussein. Con el visto bueno del INDH de Chile, juzgaron a Osama Bin Laden en Estados Unidos con las reglas del debido proceso. No, los dan de baja, igual como ellos dan de baja a los militares cuando pueden. Pues, sí. Así son los terroristas. Y en Chile lo que hay que restablecer es eso, la mano firme. Un gobierno que pueda mantener el orden y dejarse de negociar. Si eso es una tontería, ¿cómo va a negociar usted cuando son tipos pillos? Son tipos pomposos, ignorantes. Ahora el tonto de Boris dice que Jarpa quedó impune. ¿Impune de qué? ¿De qué? Que cuando Jarpa lo único que tuvo que soportar que el gobierno militar, porque a Pinochet no le venían con cosas. Cuando él era ministro, una de las protestas grandes que hubo en Chile era con toda la intención de dejarla grande, porque ahí estaba al frente Manuel Rodríguez comprometido con la violencia totalmente.
¿Y qué hizo Pinochet? Sacó 20.000 hombres a la calle. Y Jarpa era más negociador que otra cosa. Pero Pinochet sacó 20.000 hombres y terminó en un día con la protesta que le hicieron a Jarpa. Jarpa quedó molesto porque dijo, la represión fue muy dura, hubo varios muertos. Pero si esa es la manera de terminar con las revoluciones comunistas, pues si usted no usa las armas, si usted no le hace nada, le van a hacer una revolución en el mes. Bueno, a Pinochet así todos le hicieron 17 porque estaban muy bien armados. Pero las 17 fracasaron y duraron un día y no pasó nada. Y Pinochet entregó un país que era ejemplar. El primero de América Latina, sin conflicto en la Araucanía, sin terrorismo. Tome, señor Elwin, aquí tiene un país macanudo, donde la gente está feliz. Y bueno, se fue echando a perder de a poco y terminamos en lo que estamos. Y sí. Don Hermógenes, ¿qué le pareció el triunfo de Milei el domingo? Espectacular. Lo que pasa es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Milei, en el fondo, lo que está diciendo que va a hacer es lo que hizo Pinochet en Chile, que lo hizo a través de, obviamente, siguiendo los consejos de economistas como Milei. Sí. Porque los economistas le decían a Pinochet, el 74 le dijeron, a fines del 74, esta cuestión requiere un tratamiento de shock. Y eso es lo que propone Milei. Usted vio cómo lanzaba a los ministerios que va a suprimir, los pegó todos en una pared y después los fue votando. Quedaron 4, creo que eran 18, quedaron 4. Eso es lo que tiene que hacer. Es lo que hizo Pinochet, que disminuyó en 30% la burocracia en 1975. Gran crítica a Pinochet, ¿por qué? Porque hubo recesión, obvio. Si usted recorta el gasto público en 30% de la burocracia, tiene que producirse un shock. Por eso se llama tratamiento de shock. Si fuera un vino y rosas, no sería un tratamiento de shock, sería una fiesta. Así no se pone término a las crisis. Milei tiene toda la razón, lo que va a hacer, si lo hace, le va a resultar, pero yo no sé si va a poder hacerlo. Yo pienso igual. Acá Pinochet lo hizo porque tenía la fuerza, la decisión de imponerlo y nadie se atrevía con él. Puso a cargo a un tipo fantástico que se llamaba Jorge Caguas, que en un año equilibró el presupuesto. En un año. Había un tremendo déficit, una tremenda inflación. Estaba todo como Argentina. Sí. Pero si Milei hace lo mismo, va a llegar al mismo resultado. Pero yo me acuerdo de las protestas aquí en 75. Todo el mundo en contra. Le digo, ¿quién estaba en contra? El almirante Merino estaba en contra. Y ahí fue cuando le dijo al ministro de Hacienda, que era Marino, que era el almirante Gotuso, le dijo, oiga, almirante Gotuso, usted no puede devaluar como ha devaluado, que el peso estaba a 25 pesos y usted lo ha subido a 700 pesos. No, eso no puede ser. Y el almirante Gotuso se paró, se cuadró y le dijo, almirante, lo voy a hacer, de todas maneras. Y se volvió a sentar. Y Merino tuvo que conversar con los economistas, con Roberto Kelly y todo, porque debía haberle pedido la renuncia, debía haber echado a Gotuso, que no le obedecía a su superior. Pero Gotuso era, ante todo, titular del Ministerio de Hacienda, y por eso le pusieron una calle Lorenzo Gotuso en el centro de Santiago, que los socialistas apenas llegaron al poder, le cambiaron el nombre, por supuesto, y le pusieron seguramente el nombre de algún guerrillero. Pero Gotuso tuvo el valor de mantener las políticas adecuadas. Y esa es la pregunta que uno debe hacerse en Argentina. ¿Quién va a ser capaz de reducir el gasto en la forma en que hay que reducirlo allá? Y ese en el fondo es todo el secreto, pues, Andrés. Sí, no se ha descubierto una fórmula mejor que una que encontró Mr. Micawber en la novela de, creo que en David Copperfield, cuenta. Mr. Micawber descubrió que si los gastos eran menores que los ingresos, el hogar era feliz. En cambio, si los gastos eran mayores que los ingresos, la familia caía en un estado de infelicidad. Esa es toda la receta y eso es lo que promete Milei. ¿Cómo lo va a hacer? Ahí está la maestría de Milei. Yo totalmente de acuerdo, creo que es la receta de Argentina y si lo logran va a volver a ser el país más rico del mundo. Sí. Don Hermógenes, con respecto a Milei, no sé si usted vio, yo vi hace como 2 semanas atrás, una semana y media más o menos, un video de Javier Milei donde él explica todo el programa de gobierno.
Lo explica entero, entero. Todo lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, de dónde va a sacar los recursos, cuánto tiempo se va a demorar. Le prometo que yo nunca había visto un programa de gobierno mejor hecho que este. Detallado al 100%. Ahora, eso no significa que tenga asegurado el éxito, porque vamos a ver si lo van a dejar hacerlo, ¿no? Evidentemente. Pero realmente el tipo de que sabe, de que tiene claro lo que hay que hacer en Argentina, lo tiene muy claro. Ahora esperemos y roguemos a Dios que los argentinos tengan la paciencia suficiente para aguantar, para saber que esto no es un cambio que vaya a generar beneficio en el cortísimo plazo. Esto va a ser largo, va a ser un proceso, pero si los argentinos por primera vez se aguantan, yo le digo, Argentina, como dice usted, puede llegar a estar de nuevo entre los países más ricos del mundo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Claro, el problema es el tratamiento de shock. ¿Cómo lo reciben? Porque le van a hacer la vida imposible. Sí. Aquí es un gobierno democrático con 100% de las reglas vigentes y la oposición y todo eso, no habría podido hacer lo que hizo el gobierno militar. Porque el gobierno militar aplicó el tratamiento de shock el 75. Y el 76 ya Chile estaba creciendo al 6-7%, que era el doble de lo que crecía antes. Y el 81 era el milagro chileno. Y todos los indicadores favorables. Después vino otra crisis, la del 82, que también la receta era un shock, que era mantener el tipo de cambio fijo. Esa era la mejor receta. Yo era partidario del tipo de cambio libre, siempre he sido del tipo de cambio libre. Pero dado que estaba fijo en ese tiempo, mirando en retrospectiva, todos somos generales después de la batalla, el que tenía más razón era Sergio de Castro. Sergio de Castro decía, no, ahora hay que amarrarse los pantalones, mantener el tipo de cambio, que prácticamente es como dolarizar. Claro. Y Chile habría pagado un costo menor del que pagó por suprimir el cambio fijo y dejar flotar el dólar. Ahí se cometieron errores, no hubo pantalones para aguantar, porque ahí lo que venía era un aumento del tipo de cambio salvaje, como el que está teniendo lugar en Argentina ahora. Si en Argentina, acuérdese usted que el peso argentino valía $100, creo, hace pocos años atrás, y ahora está a 740 por dólar. Está casi como el peso chileno. Sí, se está acercando a pasos gigantes. Compre en la casa de cambio en 90 centavos chilenos por un peso argentino. Entonces, ese es el tema, que es un shock muy fuerte. Yo le deseo lo mejor a Milei, estoy muy de acuerdo con él en lo valórico, coincido con él. Usted sabe que también, tal como yo, es partidario de defender la vida del que está por nacer y contrario al aborto, con muy buenos argumentos. No, soy gran admirador de él y creo que tiene todos los elementos para hacer un gran gobierno, y la cosa es si puede hacerlo o no. Porque el otro día me quedé una hora oyendo, tal como usted, todo su programa de gobierno está muy bien pensado, muy bien pensado. Sabe muy bien todo lo que tiene que hacer. Sí. Muy bien. Pero una cosa que es súper importante, hace una semana atrás asesinaron en Ecuador a Fernando Villavicencio, el principal candidato de derecha, que estaba muy bien afectado en la encuesta. Curiosamente, al sicario lo mataron inmediatamente. Es muy típico, cuando quieren que hable una persona, lo asesinan de inmediato, con lo que pasó con JFK, con quien también. Y se tomaron revancha, parecía a la gente, y asesinaron a un dirigente local de izquierda que era muy partidario de Rafael Correa, el expresidente izquierdista de Ecuador. Recuerdo que tuvo que estar escapando de Ecuador porque estuvo involucrado en muchísimos casos de corrupción. Esta situación podría extenderse a otros países de la región, como a Colombia, como a Chile. Para Argentina, no sabemos lo que va a pasar con Milei. Bueno, yo creo que Milei tiene una buena posibilidad de ganar. Ahora, una cosa es clara, que
a todo el peronismo, que salió último pero tiene una fuerza considerable, en la elección presidencial se van a ir con la Patricia Bullrich. No les importa con tal de que no salga Milei. Sí. Entonces, yo creo que esto va a terminar en que el resultado electoral es dudoso por eso, porque el peronismo se va a aliar. Es más o menos lo que pasó aquí en Chile con Piñera, que Piñera no era de derecha, pero juntó suficientes votos por eso, porque gente de derecha se fue con él y gente de izquierda también se fue con él y por eso ganó. Y Sí. gobernó 2 periodos y fue, desde el punto de vista económico, no fue un desastre porque no desarmó el modelo, pero desde el punto de vista político nos liquidó, o sea, nos dejó en manos de la extrema izquierda. Si en ese sentido José Antonio Kast en la campaña del año 17 ya les dijo a todos los que lo quisieron oír, si ustedes siguen haciendo las mismas cosas, yo les voy a mostrar qué le va a pasar a Chile. Y hizo en la pantalla Boric y Jackson. Y nos pasó. Entonces, ese es el problema, que el macrismo en Argentina es parecido como al piñerismo en Chile. No se juega por las verdaderas recetas. Y yo le reconozco a Macri una cosa. Macri disminuyó el principal problema argentino del déficit presupuestario. Macri lo disminuyó un poco. No se atrevió a un tratamiento de shock ni nada de eso, pero por lo menos no profundizó el problema. Comenzó como a solucionarlo, pero la demagogia, por el otro lado, decían que eran sacrificios muy grandes que estaban haciendo, ahorrando y todo eso, y después perdió la elección siguiente. Y ahí surgió este milagro que se llama Milei, que yo encuentro milagroso lo que ha hecho Milei, porque yo no creí nunca que un derechista 100% en Argentina podría ganar como ganó Milei. Y ahora creo que puede efectivamente ganar. Y la pregunta que me hago es cómo lo va a hacer, porque yo vi y viví aquí cómo fue el shock del 75, cómo fue el shock del 82. Que Chile fue el país que en ambas situaciones salió mejor que el resto de América Latina, porque el 75, el shock se aplicó justo cuando vino Milton Friedman. Eso fue muy importante, porque Milton Friedman habló con Pinochet. No era asesor del gobierno ni nada, pero conversó con él. Y le dijo si la receta es sencilla. Milton Friedman le dijo, si usted tiene que equilibrar el presupuesto este año. Le dijo. ¿Y cómo? Un tratamiento de shock. Y lo hizo Pinochet. Influido, claro, por los Chicago Boys que le decían lo mismo, pero era importante que viniera un tipo como Friedman a decírselo. Lo hizo el 75, lo hizo Jorge Caguas, que era un tipo firmísimo, firmísimo. Nadie diría, porque es un hombre de modales muy suaves, muy caballero, muy buena persona, pero cuando se llegaba al caso de las cuentas públicas decía, no, cortamos, aquí tenemos que cortar. Y echaron al 30% de la burocracia. Eso es lo que llaman ahora exonerados políticos. No eran exonerados políticos, eran tipos que no se podían sostener porque eran exceso de burocracia, lo mismo que hoy, que ganaban más de lo que debían y eran más de lo que se necesitaban. Si la receta es muy sencilla, en el hogar, en la política, en el mundo, en la vida, hay que ganar más de lo que se gasta. Y de eso se trata. ¿Cómo se empieza? Reduciendo el gasto, para empezar, porque Argentina ya está desmandada en ese sentido, una locura. Argentina, todo lo que usted examine no lo puede creer. Son millones los que van y timbran una tarjeta y después cobran un sueldo y no le ha trabajado un día a nadie. Así es. Si es un país de opereta en ese sentido, todo lo que la demagogia, los chorros, como le dice Milei, son los que están viviendo sin trabajar, esa es la verdad. Es un país que tiene que, si empieza a trabajar, va a ser lo más rico del mundo. Ojalá le vaya bien. Lo vamos a mirar con mucho interés desde aquí. Sin duda. Don Hermógenes, como última cosa, me gustaría que habláramos del tema de la renuncia de Giorgio Jackson. Una renuncia que fue bastante extemporánea, debió haber sido hace un mes atrás, cuando se destapó este caso de corrupción. Él no quería renunciar, lo dijo 3 veces, en 3 oportunidades lo dijo, no voy a renunciar.
y Gabriel Boric lo blindaba, pese a que Giorgio Jackson, ¿no es cierto?, era el líder, seguía siendo el líder del Partido Revolución Democrática, que el partido que él creó y del cual él fue presidente durante muchos años y sigue siendo su líder y su símbolo indiscutido. Está involucrado ese partido en los casos más grandes de corrupción, con el caso de fundaciones y convenios. Finalmente lo presionaron a Giorgio Jackson porque le dijeron, mira, estáis dejando la escoba, tenéis que renunciar. Accedió a renunciar a regañadientes. Y lo primero que señala la vocera de gobierno Camila Vallejo y la ministra del Trabajo, la señora Jara, lo primero que declaran, dice, bueno, ahora que renunció Giorgio Jackson, Chile Vamos debería aprobarnos la reforma tributaria y previsional. ¿No le parece una frescura mezclar una cosa con la otra? O sea, ¿por qué Chile Vamos tendría que aprobar porque renunció Giorgio Jackson? Si Giorgio Jackson renunció porque era impresentable que estuviera en el gabinete. No fue una moneda de cambio. Pero esta gente del gobierno lo quiso tomar como una moneda de cambio y gracias, ¿no es cierto?, a Dios, que por lo menos la UDI se puso firme y dijo, no, esto no es así, las cosas no funcionan de esta manera. Jackson tenía que salir independientemente de las reformas que ustedes están proponiendo. ¿Qué le parece a usted esta forma de gobernar que tiene este gobierno, como amenazante, fresco, sinvergüenza, que quieren hacer negociaciones con la oposición y ni siquiera a espaldas de la ciudadanía? ¿Le importa un rábano que la ciudadanía se dé cuenta que están haciendo una leguleyada? Bueno, lo que pasa, Andrés, es lo siguiente. Aquí vino un extremista de izquierda español que se llama Íñigo Errejón, sí, que le fue mal en España, porque en España está yendo mejor a la derecha. Él tenía una receta y se la vino a dar aquí. Y yo vi el video donde se la daba la receta. Les decía, ustedes tienen que aprovechar el Estado para construir un gran poder económico que les permita eternizarse en el poder. Esa es la idea. La idea era un mecanismo para que ellos en el Estado, usted sabe que el Estado usted les saca plata de alguna manera, usted sabe, los técnicos saben cómo sacarle plata. Entonces les dijo, háganse de una gran caja y van a quedarse para siempre en el poder, porque con plata se ganan las elecciones, todo lo cual es verdad. Si usted tiene una gran caja, saca más votos. Y entonces, esto que los pillaron estaba destinado a eso. Por eso que están en todas partes, aparecieron estas nuevas fundaciones, porque las fundaciones eran el método que ellos tenían para recolectar plata y una gran caja electoral y ganar las elecciones con la gran caja. Pero lo que pasa es que es más poderoso el afán de lucro de las personas. Cuando tienen plata y poco control, se empiezan a quedar con la plata. Y eso es lo que le ha pasado. Pero esto está concebido como un financiamiento político de la extrema izquierda para eternizarse en el poder por la vía electoral con una gran caja. Eso en el fondo la teoría. Se lo dijo Íñigo Errejón aquí a ellos y quedó grabado. Yo lo vi. Y es un consejo obvio. Mire, si usted tiene una gran caja, usted hace lo que quiere en un país, siempre que no se roben la plata. Por ejemplo, yo le digo por caso, esto lo viví yo era joven, Jorge Alessandri, candidato presidencial, no tenía ninguna chance. Había un tipo muy popular que se llamaba Eduardo Frei, que todos creían que iba a ganar lejos a Alessandri, y estaba Salvador Allende, que estaba siempre tratando de... Y Jorge Alessandri los ganó a los dos. ¿Por qué? Porque la gente con plata, que era mucho más inteligente en ese tiempo que ahora, la gente con plata ahora está muy tonta en Chile. Sí. Está haciendo muchas tonteras. Pero en ese tiempo no. En ese tiempo era gente que tenía... Winter Jazz se llamaba. Claro. Había un publicista que se llamaba Hans Torrant, que era un genio. Pidió plata, no se lo robó nadie, la gastaron, y Alessandri ganó. ¿Por qué ganó? Porque tenía más plata y hacía buena publicidad. A usted lo necesito y todas esas fórmulas que además eran conocidas porque venían de Estados Unidos, con excelente despliegue publicitario. La parte popular quedó a cargo de un tío mío que se llamaba Jaime Gaña, que era primo hermano de mi mujer, de mi mamá.
Jaime Gaña manejó toda la parte popular de la campaña. Ahí que apareció el Paleta, se llamaba Alessandri. Alessandri es Paleta, Alessandri es Paleta. Todas las paredes de Chile cubiertas con eso. Ganó Alessandri. Si la derecha con plata bien gastada gana. Sí. Y entonces la izquierda sabe lo mismo. Y querían tener la plata para hacer una gran campaña que un buen publicista lo convence a usted de cualquier cosa. Ahora, lo malo es que las ideas de ellos no son buenas para el crecimiento del país. Eso es otro tema. Por eso estamos últimos en América Latina y por eso no hay países comunistas. Aquí quieren que haya un país comunista junto con Corea del Norte, Nicaragua, Cuba, Venezuela. Creo que Albania todavía queda. Y no Colombia. Si todavía... Colombia ahora está comunista, pues, don Hermógenes. ¿Cuál? Colombia también. No, sí. Ese no dura, ese se va. Sí, están pensando seriamente en destituirlo. ¿Eh? Están buscando los recursos legales para poder sacar a Petro. Y tomen en cuenta una cosa. Gustavo Petro, aparte que todos sabemos que fue un terrorista, de hecho tiene un juicio pendiente en España, pero Petro salió con una gran mayoría, ganó bien las elecciones, y no solo eso, tenía las dos cámaras a favor de él. Y hoy día se le han dado vuelta a las cámaras, porque ha hecho tanta tontera, don Hermógenes, tanta estupidez, que se le han dado vuelta a sus propios partidarios. De hecho, recuerde que el terrorismo de nuevo volvió a subir. En Colombia siempre fue un país peligroso, pero ahora volvió a ser el país peligroso que era hace 25, 30 años atrás. Está peligrosísimo. Yo tengo amigos en Colombia y me dicen, está pero peligroso, igual como estaba hace 25 años atrás. Y Petro no halló nada mejor que dice que para que haya menos delincuencia, bajar los índices de delincuencia, habría que reformar el código penal y sacar algunos delitos del código penal, para que no sean delitos. Entonces, no se consideran en las estadísticas. O sea, es un loco de atar. Es un loco de atar. Eso ya es insano. O sea, pensar una cosa igual. No sé, es increíble. El tipo dice cosas increíbles, como dice, nos conviene mantener pobres a los pobres porque así siguen votando por nosotros. Cosa que ha dicho Correa también del Ecuador. Sí. Los dos han sido grabados diciendo eso. Mantengamos pobres a los pobres porque así siguen votando por nosotros y así ahí les damos desde el Estado algo para que voten por nosotros. Bueno, todas esas son cosas que van definitivamente al fracaso de los gobiernos. Y yo creo que a Petro lo van a cambiar y que va a volver la derecha a gobernar en Colombia, que es como debe ser. Sí. Y en Chile va a volver la derecha a gobernar también, que es como debe ser. Si la cosa es que ojalá sea cuanto antes, si no podemos esperar 2 años y medio más, no podemos esperar. No. Hay mecanismos. Algunos creen que van a convencer a Boric de que se vaya. A lo mejor le viene un rapto, un toque y se va. Pero yo creo que los mecanismos están. Está el acuerdo del Senado, basta para declarar la incapacidad mental que existe. Yo haría eso. Y lo digo con todas sus letras. Es cuestión de que los senadores se pongan de acuerdo. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo los 25 de centro derecha y derecha? Falta uno. Sí. Al otro lado, ¿cómo no dar uno razonable al otro lado que diga no? Si la verdad es que estos tipos están locos, mejor que se vayan ya. Sí, el problema, don Hermógenes, de que eso se produzca. Sí, el problema, don Hermógenes, es que tampoco hay mucha gente razonable en la derecha chilena hoy en día. Es el grave problema. Ese es el grave problema. Pero si están viendo cómo se destruye el país, usted va a ver las consecuencias de liquidar las ISAPRE. Sí. Yo creo que ahí eso es un autogol que se está haciendo el gobierno, porque están haciendo los jueces comunistas de la Corte Suprema, que no saben la chichita con que se están curando. Eso va a ser terrible, porque hay mucho descontento de la gente con eso. No se dan cuenta. No se dan cuenta de lo que es lo que son las listas de espera en FONASA, que se van a aumentar en los tiempos de espera. No. Yo creo que lo mejor para Chile sería que se fuera Boric cuanto antes. Sí, sin duda. Bueno, don Hermógenes, llegamos, estamos un poquito pasados de la hora, pero el programa estuvo tremendamente entretenido. Oiga, me da mucha ilusión esto que dice usted, que va a promover bastante el acuerdo de la Cámara, porque ahí está todo. Esa es la radiografía de la UP.
y Sí, la han ocultado la prensa, los medios, que están en sí. manos de gente que sabemos cómo es, no lo han dado a conocer. Don No lo han Hermógenes, publicado. Nadie lo ha publicado. no, don Hermógenes, que los medios no lo pueden dar a conocer, ni la televisión, ni los diarios, ni una revista, no lo pueden dar a conocer, porque si lo dan a conocer, se desmorona la teoría que han puesto implantado la izquierda de que los militares se tomaron el poder porque se les ocurrió. Un día se levantaron enojados y se tomaron el poder, porque eso es lo que ha plantado la izquierda. No que el poder se lo tomaron por petición de los civiles, porque fue petición de los civiles. El Congreso. Y las razones, eso es lo importante. Bueno, Andrés, perdí la señal suya, parece que se quedó. Le agradezco mucho que me haya recibido en su programa. Y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Y adelante con los faroles, dé a conocer el acuerdo de la Cámara lo más que pueda. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, queridos amigos, parece que estoy con unos problemitas de señal, lamentablemente, pero ya solo solucioné. Me conecté a otra señal que tengo paralela. Así es que, nada, vamos a, ¿cómo se llama?, a publicar y publicitar ese acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto del 73. No solamente lo voy a publicar en Twitter y en otras redes sociales, sino que me comprometo a hacer un video para ir mostrándoles toda la cantidad enorme de razones que esgrimió la Cámara de Diputados para pedirle a las Fuerzas Armadas que se tomaran el poder y destituyeran a Salvador Allende Gossen. Esa es la verdad histórica, no hay que olvidarla. Los militares no se tomaron el poder porque se les ocurrió, fue un clamor popular y habían razones de sobra y fundadas para sacar del poder a ese energúmeno ignorante como lo era Salvador Allende, que quería imponer una dictadura marxista en nuestro amado país. Queridos amigos, nos vemos, les mando un gran abrazo y estamos viéndonos dentro de poquito. Que estén bien. Chao, chao.